El título del mensaje que voy a compartir con ustedes en esta mañana es el siguiente: la iglesia y su misión. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene una misión? Se habla de la gran comisión, pero yo digo que para poder llevar a cabo la gran comisión tenemos que ser conscientes de la misión. El que no tiene conciencia de la misión nunca va a poder ser proyectado y ser usado para la gran comisión. La iglesia del Señor, ya espero que todos lo tengamos bien aprendido, lo componemos cada uno de nosotros. Usted, dígale a su hermano, usted es iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Formamos la iglesia del Señor. Cada miembro, dice la palabra del Señor, que tiene una función propia. A veces yo me pararía para hacerme preguntas y, por ejemplo, pues la pregunta: ¿estoy yo funcionando como ese miembro que tiene que evidenciar que forma parte integral de un cuerpo vivo y de un cuerpo glorioso que es la iglesia del Señor? Porque sabe una cosa, hermano, nosotros podemos decir que somos iglesia, pero si no funcionamos como iglesia, entonces ahí queda la incógnita. Y espero que sea sabio y sea inteligente para no engañarse a sí mismo, sino que sea consecuente. Somos miembros vivos y activos del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del Señor, que tiene una gloriosa y gran misión que llevar a cabo. Quiero que me acompañen al Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 13, verso 47 al 50. De una manera metafórica, Jesús da esta enseñanza. Y usted y yo tenemos el santo deber en esta mañana de captar esta enseñanza en la esencia que requiere, porque usted tiene que estar al tanto de esto. Dice la palabra: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. Recoge toda clase de peces y una vez llena, la saca a la orilla. Sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán lo malo de lo justo y lo echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es nuestro Señor Jesucristo hablando metafóricamente, pero una verdad poderosa en la realidad que nos toca a nosotros hoy vivir, entender. Ahora quiero que, así como estamos, vamos a ir a otra lectura. Otra lectura que la encontramos en Marcos capítulo 1, verso 16 en adelante. Y dice la palabra: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante,
vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a ir a otra lectura. Lucas, capítulo 5, verso 2. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. En las dos últimas lecturas, pueden tomar asiento, amados hermanos, se revelan dos cosas: que los pescadores estaban remendando las redes, y en esta última ocasión estaban lavando las redes. Quiero que se queden un poquito con esta idea. Ahora bien, cuando hemos leído que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces, indiscutiblemente en el estudio texto y contexto dentro de la enseñanza metafórica, esa red está representando a la iglesia en este tiempo. La iglesia es la manifestación del reino de Dios en este tiempo. Y es el instrumento que Dios usa para hacer esa pesca donde la gente pueda recibir el don de la gracia de Dios, alcanzar el perdón de pecados y experimentar la alegría y el gozo de la salvación eterna. Y esa es la gloriosa y poderosa misión de la iglesia. La iglesia, esa red que es echada en todo el mundo, estamos recogiendo toda clase de peces. Ustedes ya han visto lo que pasa al final del siglo. La iglesia va recogiendo bueno y malo. Ya viene el momento de hacer la separación, pero si se da cuenta, a la iglesia no le corresponde hacer esa separación. A la red le corresponde solo coger la pesca a todos para darle la oportunidad de alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo y, como he dicho y repito, experimentar el perdón de pecados, la liberación del yugo, de la maldición, del pecado y de la muerte, y experimentar el gozo de la salvación eterna. A la iglesia le corresponde llevar a cabo esta gloriosa y hermosa misión. Ahora bien, todo pescador experto que sabe su oficio, sabe que hay tres problemas en la pesca con la red. Y vamos a estar, por eso le he llevado a esas lecturas donde específicamente hablaba de remendar la red y de lavar la red. Ahí específicamente vemos dos problemas que se pueden encontrar con la red, que la iglesia puede estar teniendo. Pero son tres problemas específicos. Ahora vamos a pararnos a pensar y a meditar en la importancia de la misión. La iglesia es la que tiene la esperanza de vida para una humanidad perdida, sumida en una obra diabólica donde el príncipe de este mundo, el padre de mentira y el padre de las tinieblas está continuamente queriendo hurtar, matar y destruir.
Y en medio de este movimiento destructivo, solo la iglesia tiene la capacidad, tiene el poder y la autoridad de darle la oportunidad a todas esas personas perdidas. Ahora bien, vemos también el glorioso privilegio que Dios nos ha concedido a nosotros como iglesia. Pero también vemos la tremenda responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia. Esa red que es echada en este mundo perdido para dar la oportunidad de que las personas sean rescatadas del yugo de la perdición y de la condenación. Pero hay tres problemas que pueden surgir, que pueden manifestarse en la iglesia. Primero, que la red esté rota. Y yo quiero que usted y yo en esta mañana reflexionemos de una manera personal y puntual en esto. Estamos en un tiempo donde recibimos una palabra, donde Dios quiere traer sobre nosotros un despertar espiritual. Hace semanas atrás el Señor me viene mostrando e inquietando para que esto que Dios quiere hacer es una realidad, pero que la gente tiene que darse cuenta que ese despertar espiritual específicamente y puntualmente en cada persona no va a ser posible si no somos conscientes de que tenemos que poner nuestra vida en orden delante de Dios. Porque yo puedo ser parte del problema de la red. Yo puedo ser parte del problema de que la red esté rota. Todo pescador que sabe su oficio sabe que no puede salir a la pesca con una red rota. Porque los peces van a estar entrando por un sitio y saliendo por otro. Por la parte que está rota. Dentro de este contexto metafórico, para que podamos entender y asumir nuestra responsabilidad. Y está claro que hay ese problema. Y ese problema, ni más ni menos que podemos llamarlo la falta de unidad en la iglesia. La falta de integración. Donde cada miembro está unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Cuando la iglesia no vive esta realidad, la iglesia vive tristemente la realidad del problema de la red rota. ¿Y cuántas personas pueden venir a la iglesia y debido a la falta de unión, ellos mismos, lo mismo que entran, salen? Porque en el transcurso de entrar y salir, se encuentra de que no hay gente que está colaborando para la unidad y la fortaleza de la red, sino todo lo contrario. Se encuentra de que esta gente viene de una experiencia en el mundo y entran en un espacio que tendría que ser distinto, que tendría que ser diferente, pero sigue pasando lo mismo que en el mundo. Hay las mismas críticas que en el mundo, la misma falta de sensibilidad. Hay esas murmuraciones, esos chismes destructivos que hace que la iglesia esté rota en lo más hermoso e importante que tiene que manifestar la iglesia, que es la unidad en el espíritu. Para dar un buen testimonio y para que la gente, así de claro, quede atrapada por el amor de Dios. La gente queda atrapada por la gracia, la misericordia y por la realidad
de que hay un movimiento desinteresado de gente que está entregada a la obra de Dios, que tienen carga por la gente que sufre, que tienen compasión por la gente que está ahí desamparada y fuera de la bendición de Dios. Por eso hay que remendar la red. Yo sé que a veces puede ser de que yo desde aquí moleste, hablando de cosas puntuales, como la falta de responsabilidad. Queremos cargos, pero no somos responsables con los cargos. Queremos aparecer en la lista del grupo tal y cual y el de más allá. Y si se convoca una parrillada o una merienda, no falta nadie. Pero a la hora de estar ahí y llevar a cabo nuestra función, nuestra labor, nuestro trabajo, con amor, con alegría, con fidelidad a nuestro Dios, eso hace que la red esté rota. Cuando uno no siente la carga de apoyar y sostener, etimológicamente la palabra fiel quiere decir esto: los que apoyan y sostienen. Cuando la iglesia está rota, se rompe por falta de amor, por falta, sí. Hermano, yo sé que muchos a veces somos muy dados a decir, es que en la iglesia no hay amor. Justo, hermano, has dado en el clavo. Pero escucha una cosa, no está bien tu reflexión ni tu crítica. Si te das cuenta que la iglesia está a falta de amor, ¡empléate! Y ser un ejemplo de alguien que está dispuesto a derramarse en amor, en gracia y en misericordia. Pero no critiques a nadie, no señales a nadie. Si te das cuenta que siembra amor. Conviértete en un sembrador del amor de Dios. Para que seas dichoso viendo la cosecha que vas a tener. Y cuando tú experimentes tu propia cosecha y tu hermano experimente su propia cosecha y el otro, nos gozaremos y nos alegraremos y nunca vamos a decir, es que en la iglesia no hay amor. No se trata de decir las carencias, se trata de suplir las carencias. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando descubrimos que la red está rota? ¿Usted cree que un pescador responsable, inteligente y que sabe su oficio la deja así? No. ¿Qué es lo que hace? La remienda. Pero escucha, el remiendo no tiene que ser una chapuza. El remiendo tiene que ser una labor y un trabajo de todos en la conciencia y siendo consecuentes de la gran necesidad que todos tenemos, que nuestra iglesia esté bien concertada y bien unida. Esto no es el trabajo de uno. Esto no es exclusivamente trabajo del pastor. Esto no es exclusivamente trabajo del liderazgo. Esto es trabajo de todos. Solo que un miembro esté abriendo un agujero, ya tenemos el gran problema.
Y uno se esfuerza, y uno trabaja, y uno hace. Y viene una persona nuevita y experimenta algo bonito. Y de repente vemos que ya se fue, porque alguien le abrió el espacio para irse. Como he dicho antes, porque la gente que viene a Jesucristo viene a tener un encuentro con Dios, no con una persona que anda quejándose, lamentándose, criticando, murmurando. Y cuando sucede esto, de la misma manera que entran, salen, porque no tienen la madurez, porque no tienen la experiencia, es normal. No podemos reprocharle nada a la gente que entra y sale, porque son ya ni niños, porque ni tan siquiera le hemos dado la oportunidad que puedan nacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos comprensión personal, entendimiento para asumir nuestras responsabilidades personales como verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Intentar por todos los medios de unirme a mi hermano con todo el amor, con todo el respeto y con toda la honra que nos merecemos unos a otros cuando estamos todos dedicados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No vamos a solucionar el problema hablando, criticando, chismeando. Vamos a solucionar el problema cuando disponemos nuestro corazón a ser parte de la edificación de la iglesia, de la fortaleza espiritual de la iglesia. Y yo no puedo hacerlo por usted. Yo tengo que hacerlo por mí mismo y usted tiene. Y todo lo que hacemos por nosotros mismos se une a una acción de gran bendición. Dice Efesios 4, 3 al 4, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. No tenemos excusa, hermanos. No venimos aquí simplemente para andar recibiendo y que nos venimos aquí para entregarnos, para darnos, para formar parte de esa iglesia, esa red que es echada y recoge, sin acepción de persona, sin distinción de nada, a toda clase de pez. Ya el Señor pondrá las cosas en su sitio el día señalado. Pero ahora la red, la iglesia tiene que hacer su obra, su trabajo. Cada día tenemos que estar en el movimiento de la acción, de la manifestación del reino de Dios para la extensión, crecimiento, progreso, multiplicación de la pesca que la iglesia tiene que estar llevando a cabo cada día. Pero para esto no podemos ignorar el problema de que la iglesia esté rota. Una pregunta en esta mañana que podríamos hacernos todos: ¿estoy yo realmente integrado en el cuerpo de Cristo? ¿Me siento parte real del cuerpo? Es que la culpa no es mía, la culpa es que a mí no me integran, es que no cuentan conmigo, es que no.
Bueno, hermanito, por favor, seamos maduros. Seamos maduros. A mí me encanta la gente que a veces llegan nuevitos y vienen empujando. Vienen empujando y quieren, se disponen y están ahí, se ofrecen. Y los que llevan más antiguos y que están acomodados, incluso hasta se molestan. Porque se sienten como que tienen el derecho de la antigüedad y que hermano, por favor, olvidémonos de estas historias carnales, egoístas, y asumamos cada uno nuestra responsabilidad. Que yo pueda estar completamente seguro que por mi parte aquí no hay nada suelto, aquí no hay nada roto, aquí no hay nada desquebrajado. Y si me doy cuenta, voy a hacer lo posible o lo imposible. Si tengo que pedir perdón a mi hermano, le voy a pedir perdón con todo mi corazón. Si tengo que restaurar cualquier situación, no se me van a caer los anillos para hacerlo, y voy a hacerlo lo más rápido posible, porque la iglesia tiene que estar unida entre sí por la coyuntura, que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Y yo no puedo ser esa persona que está dañando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El otro problema es la red sucia. El último versículo dice que habían 2 barcas y habían descendido, y justo la experiencia de esa noche había sido negativa porque habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Pero estos pescadores que saben su oficio, sabían que no podían ir a la pesca de nuevo llevando las redes sucias. Los peces, cuando ven que la red está sucia, ya no entran, salen corriendo. Y por eso hay que poner en conocimiento esta realidad. Cuando hablamos de las redes sucias, a veces, hermano, nos ofendemos cuando alguien a lo mejor nos increpa o nos confronta con algo. Pero ¿sabe una cosa? Hay una triste realidad. A veces arrastramos pecados ocultos que nosotros no los vemos, pero Dios sí los ve. Por eso a mí me encanta la actitud de David cuando dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Él no quería pasar desapercibido esta importante realidad que podemos estar sufriendo. Porque una red sucia es una red que está inhabilitada, va a advertir a los peces que quieren entrar y enseguida van a hacer el giro para no entrar ahí. El reino de los cielos es semejante a una gran red que es echada en el mar y recoge toda clase. ¿Qué pasa cuando la iglesia no está en condiciones de recoger? Que no estamos llevando a cabo nuestra hermosa y gloriosa misión. Y estamos perdiendo un tiempo precioso. A mí no hay nada que me fascine más que ver esos movimientos de conversiones, y a veces cuando las familias enteras se convierten, y cuando vemos a esos jóvenes que están apasionados por el Señor y por la obra de Dios, y vemos un movimiento hermoso de conversiones genuinas y verdaderas. Y esto realmente
es una fiesta, una gran fiesta. Pero estas fiestas solamente se pueden celebrar cuando la iglesia está haciendo un trabajo responsable. Cuando nos toca remendar, vamos a remendar. Y no vamos a poner cualquier hilito frágil que enseguida se pueda romper. No, vamos a remendar con hilos de amor. Vamos a poner nuestro corazón en esa obra de remendar, disponiéndonos personalmente cada uno para decir, esto por aquí ya no se rompe más. Porque es importante la obra de mi Señor, es importante lo que Dios quiere hacer. El amor de Dios se ha manifestado para la salvación de este mundo perdido y me ha dado la gran oportunidad de ser un instrumento que yo puedo ser usado para la gran dicha de la salvación de millones y millones de almas perdidas. La gran bendición. Usted sabe, hace poco también mencioné el pecado de Acán. La gran bendición en la conquista de Jericó. Dios dio esa orden que no se quedaran con nada del botín, sino que todo lo expusieran allí. Y este hombre pues se quedó con ese manto babilónico, con esas monedas de plata y con ese lingote de oro. Y ustedes ya saben, iban a conquistar Ai. Y ay, cómo tuvieron que salir corriendo. Y murieron 36 hombres por la causa de ese pecado oculto. Hermano, cuando la iglesia no es responsable en cuanto a la realidad de ser limpios delante de Dios. Mire lo que dice este versículo. Primero voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, hagamos la lista, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora bien, hermanos, seamos consecuentes. A veces queremos servir al Señor, pero andamos con suciedades ocultas. Suciedades en la misma mente, suciedades en el mismo corazón. Usted sabe que Jesús dijo que si alguien desea a una mujer, en su pensamiento ya está adulterando con ella. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, y estamos de mugre hasta aquí. El tema de la pornografía, el tema de tantas cosas sucias que se están moviendo, que no convienen a santos, pero ahí vemos a los santos. Y no se dan cuenta que se están ensuciando. Y eso huele mal. Y en la realidad del mundo espiritual, donde hay el impacto espiritual, donde van a haber conversiones espirituales, lo que huele mal se manifiesta y los peces salen corriendo. La red tiene que ser limpia para tener una experiencia real y maravillosa con nuestro Dios. Cada persona, cada hijo de Dios tiene que tener un corazón limpio. Dice el Salmo 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? A modo de pregunta, ¿quién subirá a esa presencia hermosa, gloriosa, donde tanto beneficio tenemos y como recibimos esa fortaleza, esa vitalidad espiritual? ¿Quién subirá al monte? ¿Quién estará en su lugar santo? La respuesta dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. No nos engañemos. Dios nunca dará por bueno lo que no es bueno. La suciedad hace que
no tengamos el derecho ni la autoridad de presentarnos delante de Dios. Dios no tiene relación con la suciedad. Antes de ir a la presencia tienes que limpiarte. Por eso ya en el Antiguo Testamento, cuando se daban cuenta dentro del contexto sacerdotal que habían cometido errores, la primera orden que recibían era: santificaos, limpiaos, purificaos. Porque si no, no había manera. Dios no puede mirar la suciedad. Dios se entristece cuando ve que nos regodeamos con pecados ocultos. En su amor y en su misericordia, Dios nos habla y nos habla puntual y nos habla a lo profundo de nuestro corazón para que reconozcamos y tomemos la decisión de santificarnos, purificarnos, limpiarnos. Pero ahí estamos haciendo nuestras chapuzas. Y el tiempo pasa y vamos soltando el olorcillo. Y no es el olor de Cristo, es el olor de la suciedad que hemos permitido que se cuelgue de nuestro cuello. Que Dios nos ayude. Vamos a hacer la pregunta: ¿acaso Dios permitirá que te presentes delante de Él con toda esa inmundicia? Dios no tiene comunión con la inmundicia. Y más dentro de la gran responsabilidad y el daño que estamos haciendo. Fíjese el pecado de Acán, cómo lo sufrió y hubieron muertes ahí. En un contexto natural. Pero hermano, a veces el movernos con nuestra suciedad y nuestra iniquidad en la iglesia que tiene que estar bien concertada, limpia y purificada, para que cuando entren aquellos que tienen que entrar puedan sentir una experiencia completamente distinta a toda la inmundicia que se mueve en este mundo. Pero si esa misma inmundicia, ese mismo olor se lo encuentran aquí, ¿qué diferencia hay? La iglesia tiene que asumir la responsabilidad de la limpieza y la purificación. A veces anhelamos que Dios nos use, tenemos sueños y no está mal soñar. A veces queremos, estar aquí, predicar, cantar, alabar. Queremos, no está mal todo esto, pero hermano, no pretenda subir aquí. Y a veces esos lastres de suciedad están metidos en nuestra propia conducta, en nuestro propio carácter, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque queremos cosas sin preocuparnos ni preguntarle a Dios si realmente es su voluntad. Somos capaces de atropellar a quien sea porque tengo un deseo personal y si no me complacen, soy capaz de montar la marimorena y criticar al pastor porque el pastor no ve, porque el pastor no tiene visión, porque el pastor no cuenta conmigo. Y esas suciedades se llevan en el carácter, en la conducta y en las actitudes, en la mente y en el corazón. Y cuando desplegamos lo que tenemos dentro, siempre terminamos contaminando a otros.
Otros que a lo mejor viven en otra esfera, que ignoran muchas cosas, ahora los ponemos a la vanguardia de una triste realidad, de un contaminado, alguien que está sucio en sí mismo y transmite esa suciedad a otro. La iglesia va a estar sufriendo la triste realidad de la falta de la unidad y del amor. La iglesia va a estar sufriendo la triste realidad de la suciedad y de la iniquidad que yo pueda estar arrastrando, que yo pueda estar moviendo aquí en este lugar. La iglesia puede tener otro problema, y los pescadores lo saben. Un pescador no puede tirar la red si está enredada. ¿Se da cuenta? Tiran la red, está enredada, no se despliega, no se abre, no se dispone, no está lista, no está preparada para recibir la pesca de hoy, porque está enredada. Este es otro problema. Yo cuando experimento y veo a tanta gente que se enredan con distintas opiniones que ni tan siquiera se dan cuenta que están dañando bases y fundamentos doctrinales. A veces hay una mezcla de pensamientos y filosofías, incluso hasta ideologías, que las queremos traer al contexto de la doctrina sana de Dios y no nos damos cuenta de que nos estamos enredando y estamos enredando a otros. Por eso la palabra de Dios nos motiva y nos enseña de que seamos consecuentes y responsables con la sana doctrina. Hay gente que no es capaz de sujetarse a un seminario donde se lleva un orden de enseñanza cronológico, donde se pueden estar enseñando materias que están realmente afirmando y estableciendo las realidades doctrinales. De repente lee un libro y me gustó alguna cosa y monto la zapatiesta, me enredo y enredo a otros. Pero Jesús dice que escudriñáramos las Escrituras. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un seminario de la palabra de Dios donde tenemos 3 niveles, donde ya desde el principio a las personas nuevitas podemos enseñarles las cosas básicas de la doctrina para empezar a caminar con seguridad y con estabilidad. Y después, para la gente que quiere disponerse a servir al Señor, las diferentes materias que le van a ayudar a saber ser usado por el Señor dentro de la responsabilidad de ser usado a través de la palabra viva y eficaz del Señor en el fundamento de la doctrina sana de Dios. Pero todo esto es trabajo, todo esto es esfuerzo, todo esto es dedicación. Yo digo, ay Dios mío, cuidado con los llaneros solitarios. Cuidado con aquellos que están buscando por ahí a ver dónde me enredo para enredar a otros. Hoy en día hay un despliegue terrible y sumamente peligroso de una cantidad de tendencias doctrinales que están dañando tanto la fe genuina de los verdaderos creyentes, que ahí vemos a un montón de gente o engañados o desencantados. Todo este movimiento lioso ha llevado a un montón de movimientos
supuestamente religiosos a meterse en ese ambiente, en esa atmósfera peligrosa del sectarismo. El sectarismo no solamente tiene una manifestación en cuanto a que tienes que cumplir esto así, 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 así. También hay un sectarismo donde te dan una supuesta libertad para hacer lo que te da la gana. En todo hay un engaño. Y solamente los que tienen la realidad de la experiencia del Espíritu Santo dentro de uno y a través del conocimiento de la palabra tiene la confirmación que está siendo guiado a toda verdad, y el Espíritu Santo continuamente nos está revelando toda la verdad. Pero a veces no somos responsables en esto y estamos por ahí buscando en este espeso mundo. Alguno parece ser de que está buscando la novedad del tiempo actual para llamar la atención. Y sabe una cosa, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. Jesucristo, el Verbo, es el mismo ayer, hoy y por siempre. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay estupideces de que ahora es así o ahora es asado. La palabra de Dios tiene una vida en sí misma y un poder en sí mismo que no pasa de moda y que está actualizada continuamente, cada instante, segundo y minuto de nuestra vida. Tenemos el agua fresca de la palabra verdadera de nuestro Dios, y el que quiere afirmarse y establecerse en la sana doctrina tiene la oportunidad de comprometerse con el Dios de la palabra, con la palabra y el Espíritu Santo que le da vida a la palabra. Primera de Timoteo, versos 6, 3 y 4, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Pablo le habla también a Tito y le dice: pero tú habla lo que está conforme a la sana doctrina. La red rota es un problema. La red sucia es otro problema. Y la red enredada es otro problema. Que hoy podamos decirle al Señor: yo no quiero formar parte de esos problemas. Más bien quiero formar parte de la solución de los problemas. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor.